Hola a todos, somos poquitos, con igual todavía es temprano. Quería partir pronto esta clase porque hay varias cosas que ver que me quedan ver y me gustaría hacer esta clase en solo esta y no atrasarnos, o sea, un poco, porque la materia que quiero ver hoy día igual es harta. Entonces, quisiera partir antes. Siempre doy un poco de tiempo antes para que haya más gente, pero eh, igual esto va a quedar grabado, así que los que no alcancen a ver el principio quizás pueden verlo después. Ya. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido la semana de prueba? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Ya han tenido... ¿Cuántas pruebas han tenido hasta ahora o no? Supe que habían tenido una el lunes, creo. No sé si han tenido más. Dos. Me dicen por ahí, yo quiero dormir, profe, igual. A mí igual me gustaría dormir. De hecho, yo cuando era alumno, las clases de la mañana a las 8:30, yo no llegaba a las 9, 9:10. Una vez llegué a las 9:30. Pero después me tocó hacer clases ahora y tenía que llegar, ¿no? Así que entiendo que yo no quiera dormir. Bueno, eh, para las pruebas que les quedan, mucho ánimo y mucho éxito. Y ojalá les vaya bien en la tarea. No está difícil. Ya, de hecho, la semana pasada un alumno ya está en la última parte terminándola y de pronto por unos detalles. Cálculo forzado, micro el lunes. Yo estudié ingeniería. Ah, me preguntan, ¿qué estudié yo? Yo estudié ingeniería civil en computación. Y también después hice un magíster en ciencia de la ingeniería, en realidad en sistemas recomendadores. Aparte de estos cursos que hago acá, también hago cursos de magíster en la tarde empresarial y también trabajo part-time como data scientist. Soy ingeniero de datos, hice mi magíster en sistemas recomendadores, machine learning, todo eso. Y aparte de enseñar Progra, sé como inteligencia artificial y esas cosas. Bueno, ya, voy a volver a donde estábamos. Share screen. Ya me faltaba solo una cosa por ver de esto, que eran los valores por defecto. Esto ya se lo subí. Eso lo diría, no sé si recuerdan esto último que vimos, que básicamente yo le mostraba acá que hay un A, que yo A a 0, a mi función, hago A igual 3, después imprimo el A, llamo a la función, y cuando se imprime el A se imprimen dos valores. Y esto era con lo que quería que se quedaran, de que en mi scope local, en la función, cuando yo defino un A y lo imprimo, esto existe y se crea y se imprime como 3. Pero este A de afuera no se modifica porque es otro A. Aunque tenga el mismo nombre, es un A del scope global y este es un A del scope local, ¿ya? Esto es porque cada vez que llamamos a una función no queremos que ésta gaste memoria y se quede utilizando esa memoria para siempre, sino que cuando la use, se acaba la ejecución de la función, esta se elimina, ¿ya? Porque no importa el resultado final de la función. Entonces, en eso habíamos quedado la clase pasada, ¿ya? Es simplemente para que sepan de que cuando hagan variables en funciones, no las pueden usar fuera de ella. O sea, no van a existir y van a hacer otra cosa. Simplemente para que tengan ojo en eso. Y lo último que me queda ver de estas funciones es esto. Valores por defecto. ¿Qué son los valores por defecto? Son valores que yo puedo asignarle a una función de forma de que inicialmente tenga ese valor. Por ejemplo, y además eso nos permite poder llamar a una función con dos o tres parámetros, o cero, o depende de o sea, depende de los parámetros que yo quiero utilizar, de cuántos tenga por defecto. Entonces, mejor les muestro un ejemplo. Esta es la sintaxis.
yo puedo, aparte de decir una función, con un código, puedo hacer función, el parámetro, y poner un igual y el valor que tenga inicialmente. ¿Cómo funciona esto? Funciona así. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esta función, que lo que hago es que se llama saludar, pongo un nombre igual Vicente, y cuando reciba el nombre pongo print hola nombre, ¿ya? ¿Y qué ocurre si es que yo llamo a esta función con saludar Daniela? Esto de acá lo ejecuto y dice hola Daniela, ¿ya? Pero la gracia es que si tiene un valor por defecto esto, significa de que si es que yo a esta función la llamo sin esa variable, se puede hacer y lo que hace es que reemplaza eh, ese valor de esa variable que no le di con el valor por defecto. Entonces, si es que alguien no da un valor de un parámetro, se pone ese por defecto. ¿Y creen que debería salir ahora que puse saludar sin algún atributo, o sea, sin ningún parámetro? Simple pongo saludar. Hola Vicente. Hola Vicente. ¿Se entiende? Entonces, se fijan que yo puedo llamar a esta función de dos formas. Puedo llamarla así y puedo llamarla con algún valor. Hola alumno. Sale hola alumno y si es que yo no ponga esto, un valor acá, sea el valor por defecto. Es simplemente para las veces en que yo no quiero poner un valor inicial. O sea, no quiero poner siempre valores y que tenga un valor inicial si es que alguien no pone, puedo darle ese valor por defecto. Entonces me permite, por ejemplo, llamar este método con un atributo o con cero, porque si es que yo lo llamo con cero, el atributo que no tiene un valor se le asigna a uno automáticamente. ¿Se entiende? ¿Dudas de esto? ¿Vamos bien? Si es que uno pone esto así, dice, ¿se puede hacer que no asigne un valor automáticamente? Sí. Así, sí. Es que aquí está el print, po. Yo llamo saludar y esta función lo que hace es que ejecuta esto, que es un print hola con espacio a la variable. Esto no necesita un return porque es simplemente un print. Como les dije, cuando uno pone return, la función por defecto eh, le retorna none, pero en este caso no estoy almacenando el retorno, así que no importa. ¿Cómo sería para que ingrese el nombre? Acá está. Por ejemplo, puedo poner acá Pedrito, y ahí está la función con un nombre, como la han visto hasta ahora. ¿Ya? No, profe, creo que se refiere como a hacer un input. Ah, un input. Ah, pero Como que es el que, usuario ponga el nombre que quiere que salude. ya, pero es que eso debería ser en su código. Que alguien debería poner un input como nombre. Deberían hacer esto. Definir la función, ¿ya? Y acá en el código ponen nombre igual input y después acá pueden saludar nombre. Eso. Es como lo que han hecho hasta ahora los labs. Entonces pongo y tengo la variable. Ah, ya, porque había llamado a la función dos veces. ¿Por qué lo imprime? Porque había llamado a esta función dos veces. Aparte de eso, si es que yo llamo a la función saludar sin nada, como este es un valor por defecto, si es que no se le asigna un valor a la variable nombre, va a tomar este valor por defecto. Entonces, por ejemplo, acá si pongo Daniela, ese va a ser el valor que va a tener por defecto si es que nadie se lo asigna. Entonces, cuando ya llame acá a saludar sin nada, esto va a ser, bueno, acá pongo un nombre, y acá dice, hola Daniela, porque ahora este es el valor por defecto que tiene cuando alguien no se lo asigna. ¿Se entiende? ¿Dudas? Creo que respondí a todas las dudas que me mencionan. Ya, y cuando no asigna un valor automáticamente,
Ah, porque yo puse Pedrito del input, acá. Puse como dame un nombre, entonces puse Pedrito. Era eso nomás. Eh, ya, porque esto es por lo mismo anterior. Porque, recuerden, esto justo fue con lo que partimos. Esto de acá. Si yo tengo una variable A, hago una función y dentro de esta hago una A igual 3 y después imprimo el A, ocurre esto. Dentro de una función, estas variables de acá son aparte de las que están afuera. Entonces acá yo quiero una variable A y la imprimí y salió 3, pero después afuera de la función el A vale, sigue siendo 0, porque este contexto de acá de la función es algo aparte. Tienen que saber de que si es que hacen variables dentro de funciones, estas afuera no se pueden utilizar. Entonces tienen que tener ojo con eso. Y si hacen variables fuera de las funciones, estas tampoco existen dentro de la función. Entonces por eso, acá yo hice un nombre que está acá dentro de la función, pero tengo una afuera y son variables distintas. El mismo caso. Para que no sea tan confuso, le voy a poner un n acá. ¿Ya se entiende? Acá le pedí al usuario un nombre, se lo envía a saludar, saludar lo recibe, y como es un valor, usa el valor de la variable. Pongo hola el nombre, entonces pone hola Pedrito, y después cuando llama a saludar sin nada, como no recibe la variable nombre, se la asigna automáticamente a Daniela e imprime hola Daniela. ¿Se entendió? Es básicamente que ustedes pueden asignar variables y no eh, ponerle un valor por defecto a los parámetros de las funciones. De forma que después las pueden llamar y si ignoran el valor, puede ser un valor por defecto. En general, cuando hay contadores, por ejemplo, parte inicialmente en cero, cosas así. Bueno, y la pregunta que tengo ahora es si es que hemos usado alguna función con parámetros por defecto. ¿Han usado alguna función en que pueden darle, por ejemplo, valores o pueden no darle? ¿Conocen alguna que puedan llamar así nomás, sin valores? Y también la pueden llamar con valores de las funciones que vienen. Bool, ya, pero una más, range, por ejemplo. eh, Range, por ejemplo, ustedes pueden tener valores por defecto, ¿cierto? Cuando ustedes hacen range 3, parte de 0 hasta 3 menos 1, ¿cierto? También print, ¿cierto? Ustedes pueden hacer print de muchas variables o de ninguna. Todas esas funciones en las que ustedes pueden poner muchos valores o menos, lo que ocurre es que cuando ustedes ponen menos valores, se van rellenando por defecto. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes ponen print, o sea, ponen range con un número, todos los otros valores toman valores por defecto, ¿cierto? Cuando ustedes ponen range con dos números, dos valores se asignan y otro queda por defecto. Y si ponen range con tres números, también. Ahí todos los valores que están por defecto se asignan a un valor. Ya. Bueno, este código era otra cuestión. Ya, pero esto, quiero hacer este último ejercicio con ustedes. Imagínense que tengo estas funciones. F de x tal de que x pasa a ser x cuadrado. G de x tal de que x pasa a ser a x menos 2. Entonces, f de 2 es igual a 4, ¿cierto? Porque acá recibo un 2 y pasa a ser x cuadrado, entonces 4. Y g de 9, lo que hago es que al x que tengo acá le resto 2, ¿cierto? Y pasa a ser 7. Entonces hay que hacer una función compuesta, f o g, que significa que aplico g sobre x y luego f sobre x. Por ejemplo, h de 4 sería 4, ya que primero aplico g de 4, que le resto 2 me queda 2, y después aplico f de x, que es 4, porque es 2 al cuadrado. Entonces h de 4 es igual a f de g de 4, f de 2, y así.
Entonces, esto sería una composición de funciones hecha en Python y es súper fácil. Fíjense, yo puedo hacer f de x como x cuadrado, puedo hacer g de x como x menos 2, y después h simplemente puedo decir f de g de x. Y después si yo llamo a h de 4, termina siendo lo que vimos arriba. ¿Ya? Entonces, aquí también quiero ilustrarles de que las funciones de Python también son funciones matemáticas, como las que ven en cálculo y todos esos cursos. ¿Ya? Es básicamente lo mismo. Incluso la sintaxis y todo esto se puede hacer casi igual. Recibo un x, retorno x al cuadrado. Recibo un x, x menos 2, hago h y es f de g de x, como está en la definición. Y después simplemente puedo llegar y usarlo. ¿Ven la similitud? ¿O ven que es lo mismo? Ya en este me quedan otra más. Sí, ya. Este ejercicio sí va a necesitar su ayuda. Tengo estas funciones que se llaman misterio. Esta función misterio, el último que hagamos y después vamos a pasar a la siguiente materia. Tengo la función misterio que hace A, recibe A, B, tiene A1 le asigna A B1 le asigna B, y lo que hace, mientras A1 sea distinto de B, A1, si es que A1 es menor que B, A1 le suma A. Si es que no, a B1 le suma a B y retorna A1. ¿Qué es lo que hace esta función? ¿Qué ocurre si es que yo ingreso 12,15? Esto simplemente, si es que tengo A igual 12 y B igual 15, sí. ¿Qué es lo que hace esta función? Mínimo común que, ya por ahí va. Mínimo común múltiplo. De hecho, eso sí se va a demorar más en descubrirlo. Bien, eso es lo que hace. Bueno, ¿qué es lo que hace esta función? Recibo dos valores y luego, mientras A1 sea distinto de B1, lo que hago es que a A1 le voy sumando, si es que A1 es menor que B, le voy sumando A. Si es que B, entonces el else es que B1 sea menor o igual, ¿cierto? En realidad menor, le voy a sumar B, porque esto para cuando A1 es igual a B1. Entonces lo que voy haciendo es, por ejemplo, si me ingresa eh, un 3 y un 4, voy a tomar estos valores. Entonces, mientras sean distintos, son distintos. 3 menor que 4, sí. A 3 le sumo 3, me queda 6. Luego, 6 es distinto de 4, sí. No entro a esto. Luego, a 4 le sumo 4 de nuevo, me queda 8. Entonces, 6 distinto de 8, sí. Le sumo 3, me queda 9. 9 distinto de 8, sí, le sumo 4, me queda 12. Y 9 distinto de 12, sí, le sumo 3 y me queda 12. Entonces, al final lo que hace esto es que busca el mínimo común múltiplo entre dos números. Lo que hago es que voy sumando sus números. Imagínense, tengo un 3 y un 4. Entonces voy sumando, a 3 le sumo 3, 3, 3, 3, a 4 le sumo 4, 4, 4, hasta que ambos sean iguales. Entonces tengo 3 y 4, a 3 le sumo 3, me queda 6, a 4 le sumo 4, me queda 8, después le sumo 3, me queda 9, le sumo otros 4, me queda 12, después le sumo 3, me queda 12. Entonces me quedan 12 y 12, entonces esto para cuando los dos son iguales. Voy sumando hasta que ambos sean iguales, ¿cierto? Porque el while para cuando, mientras sean distintos. Mientras uno sea menor que el otro, le voy sumando. ¿No? Si son iguales,
retorno el mínimo común múltiplo, que es básicamente el mismo número. Porque no entro a este while y retorno al tiro a 1. Sí, de hecho podría retornar B1 y daría lo mismo. Y de hecho da lo mismo porque cuando salga este while, la única forma de salir es que A1 y B1 sean iguales. Entonces, da lo mismo si pongo A1 o B1 porque van a ser iguales. Entonces si pongo acá 12 y 15, ¿qué número debería salir? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 12 y 15? 60. 60, perfecto. Ya, bien. Entonces ya están entendiendo. Tenía otros ejercicios, pero eh, los pueden revisar después. Con eso ya me basta de que sé que entendieron. Y tengo un tema importante acá, es, que se llama recursión. Y esto es, espero que pongan mucha atención porque esta es la clase de recursión y cualquier duda que tengan va a tener que ir viendo al momento después. Igual este es un tema que cuesta madurarlo, ¿ya? Que cuesta como verlo, entenderlo tan fácil a primera pasada. Entonces hay que ir probando código y probando cosas para poder entenderlo mejor. Aquí es la recursión. Es esto de acá. Básicamente un loop infinito, ¿cierto? Que se contiene uno dentro de otro. Algo recursivo es algo que es el mismo elemento dentro del mismo elemento dentro del mismo elemento. Y se mantiene. Entonces, en programación este concepto existe y se usa harto. Existen dos formas de enfrentar un problema, de forma iterativa y de forma recursiva, ¿ya? Ambas formas son buenas, sin embargo hay muchos problemas para las que la solución recursiva es simple y elegante, y la solución iterativa, si es que existe, muchas veces no tiene sentido. Con iterativo me refiero a todo lo que hemos visto hasta ahora, iterar, o sea, hacer un for, un while, hasta encontrar la solución. La forma recursiva lo que vamos a ver ahora, que es algo completamente diferente, que no es necesario recorrer cosas, sino que voy haciendo llamadas a mí mismo de forma de que finalmente llegue a la solución. Entonces, ¿qué pasa si una función se llama a sí misma? Imagínense esto. Tengo función y lo que hace es que dentro de la función se llama y después ejecuto función. ¿Qué creen que ocurre con esto? ¿Error? Pero ¿cuál? Nada, no hay print. Ya pruebo. Miren, acá sale que esto está ejecutando. Y me salió un recursion error. Ya, ¿qué significa este recursion error? Maximum deep, recursion deep exceed. Dice como la cantidad máxima de recursiones que podía hacer se excedió. Entonces esto se está ejecutando. Lo que hacía es que esto llamaba función, entraba acá, volvía al principio, llamaba función, volvía acá, y seguía haciendo esta vuelta todo el rato. Acá, en esta línea, después en esta otra línea, en esta línea, después en esta otra línea. Así. Estuvo hasta que se dio cuenta que no podía seguir porque ya lleva mucho tiempo así y paró. Es como un while true. Entonces, se puede hacer una llamada a la misma función y esto se ejecuta y funciona, valga la redundancia. Ya, pero entonces, ¿cómo podemos utilizar esto que sabemos, que aprendimos ahora, para poder hacer soluciones? Eh, como dice ahí, entramos en una especie de loop infinito. Ya, ¿cuál es la salida del siguiente programa? A ver si es que me pueden ayudar. ¿Qué hace esto acá? Función, recibo contador. Luego lo que hago es que hago print del contador y después llamo a mi función con mi contador -1. O sea, cuando la llame nuevo lo voy a llamar con un 9. Voy a llegar acá, voy a imprimir el 9, ya, y después voy a llamarla con 8.
Entonces, ¿qué hace esto? Ahí dicen que hace 10, 9, 8, considera los números negativos. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué momento va a parar esto? ¿Estoy diciendo en algún momento para? ¿Hay algún break, por ejemplo? No para. ¿Al infinito negativo? A ver. 9, bla, mil. Chuta. Madre mía, chaval. A ver. Ya, bueno, sigue. Hasta que en algún momento dijo esto de demasiado. Sí. Ya, pero ¿se entiende? La llamada recursiva llama a la función de nuevo y ejecuta este código nuevamente. Y después ejecuta este de acá. Entonces, esto acá se funciona y se puede utilizar, pero lo estamos haciendo mal, ¿cierto? Porque también llevamos de nuevo este loop infinito. Entonces, ¿qué creen que se podría hacer? Como para que esto haga lo que uno cree que debería hacer. Ya. Ifs y break, ¿cierto? Con break podríamos parar esto. Ya. Un compañero dijo que no entendió. Básicamente lo que hago es que con la función recibe este contador, luego imprimo el contador y llamo a la función nuevamente con el contador -1. Entonces la primera llamada imprime 10, ¿cierto? Porque lo llamo con 10. Y la segunda, cuando llego acá, lo hago con 9, entonces imprimo 9. Y luego así 8, 7, 6, hasta que esto siga hasta el infinito. Esto es una llamada recursiva. Lo que estamos viendo en esta clase es recursiva. Entonces, como dicen acá, podríamos hacer un break, ¿cierto? O un if. Entonces hay que hacer una condición de término, ¿ya? ¿Onda mayor a 0? Sí, puede ser. En ambos casos, el programa termina con un error, ¿cierto? Eh, el print no debería ir después de función contador -1. Ah, ya. De hecho, ¿qué crees que pasa si es que yo llamo al print ahí? Va a llegar este código, voy a recibir un 10. Va a entrar el contador, va a llegar a la función, va a llamar a la función con el contador -1. Entonces va a volver acá. Va a llamar la función, va a volver acá. En algún momento alcanza a llegar a print. Llega a print cuando esta función de acá termina esa ejecución. Pero esta llama una función recursiva que llama a otra recursiva. Entonces, de hecho, si yo ejecuto esto, se queda en esta línea y en esta línea constantemente. Y muere y no alcanza a llegar al otro print. Como dicen por ahí, no pasa nadie. Porque no alcanza a llegar a este print. Porque llego al 10, ejecuto la función, llega a esta línea, que lo que hice es llama a la función con contador con 9. Entonces llama de nuevo a esta línea. Y esta línea llega acá con el contador como 9, llama a esta función, y al 9 le resto 1, entonces la llamo con 8. Y así. Y nunca salgo de este loop, porque tiene que terminar esto para que alcance a pasar a la siguiente línea, pero nunca termina, así que no alcanza a llegar al print que está acá. Por eso es necesario que al menos ejecute esta línea antes de hacer la llamada recursiva. Y esto parte con 10 porque cuando paso el 10, llega acá y lo imprime al tiro. Entonces se ejecuta eso. Luego la siguiente llamada pasa a ser 9. Ya, entonces hay que poner una condición de término, ¿ya? Para salir de este loop infinito. Dicen if contador distinto de 0. Eso es como para, si es que es distinto de 0 podría seguir, ¿cierto? Hay que ver cómo esto para. ¿Qué valor, qué puede ser? De hecho va por ahí. Contador igual 0, ya ahí para. Entonces, tienen que ver que en la recursión los ifs y todas estas condiciones que hay son inversas a los whiles. ¿Por qué? Porque yo lo que pongo en un while, ¿cierto? Cuando yo pongo en un while, el contador sea distinto a 0, ¿cierto? Eso está bien, porque el while, la condición que tiene es una condición de continuidad. Como mientras se cumpla esto, yo sigo. Las condiciones de término son, si es que se cumple esto, yo paro. Es lo contrario. Entonces, si es que pongo if contador distinto de 0, esto no va a entrar como que va a parar al tiro. Apenas va a recibir un número y va a parar.
Si pongo, por ejemplo, 3, esto para el tiro. Entonces, la condición de término es la contraria a la condición de continuidad que tienen los while. Por ejemplo, como dijeron por ahí, contador igual 0, ¿cierto? Entonces, si yo pongo contador igual 0 con un return, esto para, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ejecutar si es que pongo función 5? Ahora, lo único que agrega, la diferencia de la función anterior, es que agrega estas dos líneas. If contador igual 0, return. Recuerden que estamos en función, entonces acá no hay breaks. El return es, es la forma de salir. Y aquí va a ser esta nueva función. ¿Qué imprime? ¿Pueden poner ahí en el chat? 5, de 5 a 1. A ver. ¿Y el 0 no? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esto? Obtengo un 5. Estoy acá. Este valor es 0. No, así que no entro acá. Entonces imprimo el contador. Le resto 1. Luego, llevo acá con 4, ¿cierto? El contador es 0. No, imprimo 4. Después 3, 2, va a llegar a 2. A paso 2, le resto 1. 1 es 0, no. Imprimo el 1. Luego, a 1 le resto 1, me queda 0. Contador llega como 0. Contador es 0, sí, return. Entonces, como hay un return, no alcanzo a imprimir esto de acá. Y se acaba. Entonces, esto es lo mismo que un while de este número al 1, solo que de forma recursiva. 6, manera con 10. Y esto funciona. Y lo hace elegantemente. Y entonces, en la recursión también hay if, si, else y todo eso y formas para terminar, pero son contrarias a las que usaríamos en un while. Si hiciéramos esto con un while, tendríamos que hacer un contador sea distinto a 0, ¿cierto? Mientras sea distinto a 0, voy imprimiendo hasta que sea 0, porque cuando sea 0 va a acabar el while. Acá es al revés. Si es que mi contador es 0, yo paro. Entonces tengo que poner la condición de término, que es contraria a la condición de continuidad que pondría en el while. ¿Lo ven? De hecho, si pongo un número negativo, no funciona. Exactamente, porque estoy asumiendo que va a ser positivo. Entonces, si pongo un -5, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa si pongo un -5? ¿Nadie? ¿Están seguros? Acabó un código, no va a parar. Ya, ¿cierto? Voy a poner un -5. Va a recibir -5, va a quedar -6, ¿cierto? Después voy a llegar acá. Esto no es 0. -7, -8, -9. Como nunca va a ser 0, se va ahí al infinito. Hasta que esto debería tirar un error. Ahí está. Ahí murió. A ver. Ahí. Y ahí está. Hasta que tiró el error de la máxima cantidad de recursiones. Entonces también hay que tener ojo con eso. La condición de término debe estar asociada a los valores que puede tomar el input. O sea, el valor que le estoy ingresando como parámetro a la función. Entonces, para números positivos esto funciona. Ya. Ahora, ¿cómo cambia el programa ahora si es que yo hago esto acá? Miren, hago un print y luego la función y me queda 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa si es que yo... o sea, si para números negativos, si es que pongo contador +1, ahí sí pararía cuando llegue a 0, porque voy a llegar eventualmente al 0. Ya, quiero ver si es que está entendiendo bien esto. ¿Qué pasa si es que ahora yo hago la llamada recursiva acá y después hago el print? En el caso anterior, cuando un compañero dijo por qué no mejor poner el print después de la función, ocurría de que esto no terminaba. Entonces, como no terminaba, no alcanzaba a llegar a este print de acá. Pero ahora en algún momento va a terminar, ¿cierto? Porque va a llegar a 0.
Entonces, ustedes dicen que parte con 4. Ya como de 4 hasta 1. 4, 3, 2, 1. ¿Seguro? ¿Alguien, ¿alguien tiene otra? ¿Solo eso? Ya. Se la jugaron por eso. Ah, ya. Ya, aquí hay alguien que estaba viendo algo más. Como se define antes, no llega al print, así que muere el código. Ya, pero ¿por qué antes no llegaba al print? Porque esta ejecución de acá nunca terminaba. Se queda una llamada recursiva infinita. Pero ahora sí termina, ¿cierto? Porque en algún momento esto va a llegar al cero y va a parar. Entonces, esta línea sí va a llegar. ¿Print cero? Ya. Esto es lo que ocurre. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya, esto funciona, pero ahora imprime al revés. Fíjense. Esto es lo que imprimí antes. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora estoy imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Qué era lo que yo hacía antes? Lo que hacía antes es que yo imprimía, llamar a función recursiva, después imprimía, llamar a la función recursiva, imprimía. Ahora lo que estoy haciendo es llamar a la función recursiva y después imprimir. Entonces, me lleva un 5, ¿cierto? Me lleva un 5. Sí, le fue restando hasta que llegó a 0, pero bien, vean esto acá. De hecho, vamos a ver un ejemplo más adelante para que vean cómo es este llamado. Me lleva un 5, 5 a 0, no, llamo a 4. 4 a 0, no, llamo a 3, 3 0, no, 2, 1. Y cuando llego a 1, esto retorna. Entonces lo que va a hacer es que cuando yo llame a función con 1, esto va a terminar y ahí recién se va a imprimir el print. Entonces después, cuando termine la ejecución de función de 2, se imprimirá el print de 2. Cuando termine la ejecución de función de 3, se imprimirá el 3 y así. Entonces voy a ir recursión, recursión, recursión hasta que llegue al final. Y cuando llego al final me empiezo a devolver y empiezo a imprimir. Entonces estoy esperando a que esto termine para imprimir. Entonces cuando llame a función de 1, él va a ser el primero en terminar, va a retornar y voy a poder imprimir 1. Y después esto, como ya terminé, esto fue llamado con función de 2, voy a terminar esto y voy a imprimir 2. Entonces va a ser una llamada que vaya de vuelta. Más adelante tengo un ejemplo con esto como más gráfico para que lo puedan ver. Pero si es que yo llamo a la llamada recursiva y luego el print, esto se ejecuta al revés, porque se hace cuando viene la vuelta de la recursión. Ya. De hecho quería mostrarles. eh, ya, sí, puede ser que esto sea un poco más complejo. Tengo un ejemplo más adelante donde esto se va a entender mejor. Esperen un momento. Tengo un ejemplo con una imagen, de hecho, gráfico. Entonces, ya, tengo esto acá. ¿Qué pasa si es que ahora yo hago la llamada recursiva, hago el print y hago la condición de término al final? ¿Qué pasaría si es que ahora la condición de término está al final después de la llamada recursiva? ¿Recuerdan que yo la puse al principio antes? ¿Qué pasa si es que yo la hago al final? ¿Y qué pasaba cuando yo hacía esto, por ejemplo? Cuando yo hacía la llamada recursiva y después hacía el print. ¿Qué ocurría acá? ¿Infinito? ¿Cierto? Porque en ningún momento estoy diciendo que esto pare, sino que me va a quedar pegado en esta línea, y después en esta, ni siquiera va a llegar al print, ¿cierto? Entonces si ejecuto esto, no alcanzo a llegar al print, ¿cierto? Y si yo pongo acá la condición de término, pasa lo mismo, porque no alcanzo a verificar la condición en algún punto de la recursión. Empiezo a hacer una recursión, 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 y esta línea de acá no alcanza a llegar. Entonces, si ejecuto esto, pasa lo mismo. Entonces, ¿qué creen que es lo importante en una función recursiva con las líneas de código?
¿Creen que importa el orden en que están puestas? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que debería ir primero? Arriba, para que esto funcione bien. ¿Qué es lo que debería ir primero para que esto pare? El if de término. Exactamente eso, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer yo es ver, en esta ejecución, ¿debería parar? Si es que tengo que parar, paro. Si es que no, sigo. Pero lo primero que hay que hacer es esto, ¿cierto? Veo, mi contador es cero, si es que lo es, detente. Si es que no, puedes seguir haciendo recursiones, imprimiendo lo que quieras hacer. Entonces acá es solo uno, ¿cierto? Si pongo acá un 5, 5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Porque imprimo, contador, tengo que parar, no, sigo, imprimo y así. Entonces, ojo en esto. Lo importante es de que la condición de término siempre esté en un principio para que cuando parta la recursión esto diga, ¿tengo que parar? ¿Sí o no? Si el contador es cero, no se alcanza a imprimir. No, porque yo llego acá, ¿cierto? If es cero, entonces llega un return. Y cuando llega un return, la función termina. Cuando llega un return, es como un break en los while. Un return de la función es para decir esto se acabó y listo, no sigue nada más. Entonces, como no alcanzo a llegar a esta línea que está después de ese if, no imprimo el cero. Ya, entonces, ojo con la condición de término, siempre tiene que ir al principio. Ya, ¿recuerdan factorial? Ya este es el ejemplo que tengo más ilustrado. Yo les mostré de que cuando quería hacer factorial, por ejemplo, de 3, era 1 por 2 por 3, ¿cierto? Si es que yo hago factorial de 5, era 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Básicamente la multiplicación de todos los números desde 1 hasta el número. Ya, la función, la forma en que se definió en realidad factorial de forma matemática era esta. Los matemáticos dijeron, n factorial es lo mismo que n por el factorial de n menos 1. Y esto funciona, ¿cierto? Porque si es que yo tengo el factorial de 3, es lo mismo que 3, ¿cierto? Un 3. Entonces, a ver, voy a anotar acá. Ah, no, para aquí sí puedo escribir acá. Eh, a ver, ¿dónde quedó esto? Ah, aquí quedó. Entonces, ¿cierto? Lo que dice es que 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial, ¿cierto? Factorial. Y 2 factorial es lo mismo que 2 por 1 factorial, ¿cierto? Y 1 factorial es 1. Entonces, ocurre de que 3 factorial es igual a 3 por lo que valía 2 factorial, que era 2, por lo que valía 1 factorial, que es 1, ¿cierto? Entonces 3 factorial termina siendo 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3, como lo veíamos, ¿cierto? Entonces, según esta definición de acá, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría hacer esto de acá. Yo podría hacer factorial de n como n por el factorial de n menos 1. Y retornar eso, ¿cierto? Ya, ¿esto está bien? ¿Qué valor debería darme, por ejemplo, el de 3? 6, 6, ya. Pero, ¿en qué momento esto termina? Falta un if. Y así es que ejecuto esto, se queda pegado, ¿cierto? Faltaría la condición de término, ¿cierto? Ok. Ay, me faltó. Voy a limpiar esto acá. Ahí está. Ya. En realidad,
cuando hicieron la definición matemática, hicieron esto, en realidad pusieron estos casos, de hecho. El factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. A mí me faltó acá una exclamación. Tal que el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 es 1. ¿Ya? Entonces faltaba estas consideraciones para poder hacer bien la implementación. Entonces, ¿qué falta? Un if, ¿cierto? ¿Y qué debería ser este if? Si es que tengo 1 factorial, ¿qué retorno? ¿Cuánto es 1 factorial? 1. ¿Qué debería retornar? Si es que recibo un 1, ¿qué valor se debería retornar? ¿Un 1? ¿0? 1, ¿cierto? Si es que recibo un 0 o un 1, te voy a retornar un 1. Entonces, puedo hacer esto. Si es que el n que recibo es 1 o menos, retorno 1, para que no nos pase lo de los negativos. La definición real lo que dice es que si es que esto es igual a 1, or n es igual a 0, yo retorno 1, ¿cierto? Entonces, cuando esta función reciba, por ejemplo, factorial de 1, esto va a retornar directamente 1. Si es que recibo factorial de 0, esto retorna 1. Y ahora, si es que yo llamo factorial de 3, ¿qué va a ocurrir? Tengo un 3 acá, voy a llegar a 3, ¿cierto? ¿Es 1 o 0? No, entonces 3, por lo que vale esto de acá. Esto de acá es factorial de 2, ¿cierto? n-1 es 2. Entonces llevo acá. Factorial de 2, o sea, 2 es 1 o 0, tampoco. Entonces llevo y hago 2 por el factorial de n-1, que sería 1. Entonces llevo acá, factorial de n es 1, sí, entonces retorno 1. Entonces si es que hago ahora esto, me queda 6. De hecho, esto calcula el factorial de forma eficiente y súper rápida. Factorial de 5 es 120, de 4 es 24. Y esto de acá es la definición recursiva factorial, sin necesidad de un for ni un while. De hecho, el factorial de 10 es gigante. ¿Se entiende? Es como magia, ¿no? La función, cuando yo la defino acá, alguien me pregunta si la función factorial ya existe. La función, cuando ya la defino acá, entonces sí empieza a existir. Porque le estoy dando números positivos. Entonces, eventualmente llega al 1 o al 0. Si estoy en un 5 y voy restando de a 1, sí o sí voy a llegar al 1 o al 0. Y la función, cuando yo la defino acá, cuando yo hago este def, esto ya existe. Llevo acá y se puede autollamar. Es como una magia que tiene Python y la mayoría de los lenguajes. De hecho, la mayoría de los lenguajes tienen recursividad y se hacen de esta forma. Ya, quiero mostrarles, ya, quiero ilustrarles este ejemplo de forma más gráfica. Cuando llego a 1, 0, esto para. Ya, es que quiero mostrarles, de hecho, ahora si es que esto no se ha entendido, quiero que lo vean gráficamente y me sigan. Esto de acá, les voy a mostrar gráficamente cómo va funcionando. ¿Ya? Para los que no entendieron bien, quiero que me sigan. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando yo a Python le doy factorial de 5. Entonces, por favor síganme acá. Factorial de 5 lo que hace es que ve su código, ¿cierto? Veo 5 es 1 o 0, no. Entonces retorna n por factorial de n-1, que sería factorial de 4. Entonces, cuando yo hago esto, pasa esto acá, ¿cierto? 5 por factorial de 4. ¿Hasta acá van bien? ¿Me siguen? Los que están un poco perdidos. La función va a llegar a este punto, ¿cierto? Y Simón, ¿me sigues? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer este código acá? Internamente, véanlo como que un poco más abajo
como que hay más código y lo que hago estoy llamando a lo que está dentro del factorial de la función factorial. Entonces, de nuevo, voy a revisar. Tengo este 4 que recibo. 4 es 1 o 0. No, entonces de nuevo, return de mi n, que sería 4, por factorial de 3. Entonces vean como que cuando hago esta recursión, en realidad lo que estoy haciendo acá abajo es seguir con este código. Es como que si acá más abajo hubiera más código que fuera con el n-1. Como que esto estuviera acá. Y de nuevo hago lo mismo y reviso. Y acá lo que hago es que, solo que acá sigo con return con n-1, n-1 de esto. Y acá yo lo que hago es que lo hago con n-2. Ya entonces voy llamando recursivamente a esta ejecución, tal de que se ejecuta el mismo código, solamente que ahora con un n-1. Entonces después llego acá, 4 factorial de 3. Factorial de 3 se llama, y lo que hace es que hace 3 por factorial de 2. Y entonces acá empiezo a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Hasta ahora no paro en ningún momento, ¿cierto? Porque no hay ningún return. Cuando llego a este punto, que es 2 de factorial de 1, entonces cuando llamo factorial de 1, esto retorna 1, ¿cierto? Llega al 1. ¿Recuerdan? Si yo pongo acá factorial de 1, véanlo así. Yo pongo factorial de 1, esta función se llama, el n es 1, lo recibo, veo n es igual a 1, sí, entonces retorno 1. Entonces si yo hago esta ejecución, esto retorna 1. Cada vez que yo ejecute factorial de 1, esto va a retornar 1 directamente y no va a entrar a ninguna recursión. Ya. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Carlos, Laura y Simón, ¿están? ¿Sí? Ya, entonces esto va a ir llamando 5 por eso, sí, llego al 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de esto? Lo que ocurre es que yo estaba esperando a obtener, sí, también bastaría con el n igual 0, porque voy a estar con números positivos y eventualmente voy a llegar a 0. Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Lo que ocurre es que se devuelve el valor. Entonces, llego acá, ejecuto, 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 y todos mis returns se quedan esperando. Entonces, se quedan esperando n por lo que valga esto. Y yo no sé qué vale esto. Entonces, en mi siguiente ejecución ocurre lo mismo. N por lo que valga esto acá, n por lo que valga esto acá. ¿Se fijan? Yo estaba acá y le pedí, dame el factorial de 5. Y él me dice, ah, esto es 5 por el factorial de 4, pero yo no sé qué es factorial de 4. Esperemos a que esto se resuelva. Entonces, pues llama factorial de 4. Él le responde y le dice, ya, según yo, factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, pero yo no sé qué es factorial de 3, voy a esperar a que el código me diga qué es. Y así hasta que llega a esto de acá. Entonces, en este punto, cuando llego a 2 por factorial de 1, el que hizo factorial de 2 dice, yo soy 2 por el factorial de 1, pero yo no tengo idea qué es factorial de 1, así que voy a esperar a que me digan eventualmente. Entonces, cuando se llega a factorial de 1 retorna 1, porque es instantáneo, ¿cierto? Hay un if que dice, si es que alguien te pasa un 1, tú retorna 1. Entonces, cuando esto le retorna 1, esto de acá es 2, por lo que vale esto, que es 1. Entonces él dice, ah, ya sé que es factorial de 2, es 2 por 1. Entonces él le responde al anterior, oye, factorial de 2 es 2. Entonces el factorial de 3 dice, ah, ya sé que es factorial de 3, es 3 por 2, porque ya me dijeron que factorial de 2 era 2. Entonces él le dice al de arriba, ya sé que es factorial de 3, es 6, porque es 3 por 2. Entonces factorial de 4 dice, ah, ya, gracias. Factorial de 4 es 4, por lo que me acabas de decir, que es 6. Entonces le dice al de arriba, yo soy 24, porque ya me dijeron que era factorial de 3, que era 4 por eso. Entonces factorial de 5 dice, ah, ya sé que es factorial de 5, es 5 por 24. Entonces cada uno empieza a retornar. Ah, ya todavía, ¿cómo lleva al factorial de 0 de la función factorial?
no se puede si es que pones un número mayor que 1, tienes que poner factorial de 0 directamente. Porque siempre vas a llegar primero al 1. Igual da lo mismo porque 1 y 0 se multiplica simplemente por 1, así que va a mantenerse el valor. ¿Ya se entiende? Factorial de 5 no sabe lo que es, él sabe que es 5 por el factorial de 4, factorial de 4 ocurre lo mismo. Él sabe que es 4 por el de 3, hasta que lleva al 2, factorial de 2 es 2 por el factorial de 1, y luego él, cuando sabe que es factorial de 1, que es 1, él le responde al de arriba. Oye, yo valgo 2. Él dice, ah, gracias. Ahora yo sé que yo valgo 6 porque soy 3 por lo que tú valías. Él dice, gracias. Yo soy 4 por lo que tú valías. Y así hasta que te retorna 120. ¿Se entiende? ¿Me siguieron los chiquillos que están con dudas? Esto es lo que hace la recursión. Voy hasta que llego a algún punto que hay en return, y cuando llegue a ese return empiezo a retornar el valor que debería valer. Entonces todas las otras ejecuciones que se quedaron esperando reciben el valor hasta que llegan hasta arriba y lo retornan. Esta era la ejecución que les quería mostrar. Y esto sería, entonces por eso pasa que cuando yo pongo acá factorial de 5, sí, de hecho, y solo imprimo el 120, sí, porque finalmente lo que estoy almacenando es el valor de esto de acá. Y eso es lo que estoy imprimiendo. Yo estoy esperando a que yo hago print el factorial de 5. Entonces, lo único que me interesa saber es cuánto vale esto de acá, pero eso se obtiene cuando se ejecuta todo esto de acá. Entonces yo estoy arriba de factorial esperando a que él me diga cuánto vale. Entonces cuando todo esto acá se resuelve internamente y llego a factorial de 5 y lo retorno, ahí simplemente imprimo ese valor. Yo por fuera nunca supe que hubo esta ejecución recursiva y que pasó todo esto. Lo único que me interesó fue que yo le pasé un 5 y él me pasó un 120. Pero por dentro esto funciona así. ¿Se entiende? ¿Sí? Qué bueno. Y Laura y Carlos, no sé quién más tenía duda. ¿Sí? Ya, perfecto, genial. Y esto igual es bueno tener algo ilustrado porque con palabras cuesta un poco más entenderlo. El código de nuevo segundos, sí, sí. Ah, entonces los voy a subir apenas termine la clase, para que lo puedan ejecutar y probar. Va a estar con esta imagen y todo eso. Sí, domingo, ahí está el código. Entonces, ¿se fijan? N fue el factorial de esto de acá. Entonces va a ser... eh, Profe, ¿le molesta si ¿sí? le hago una pregunta por micrófono? No, no, dale. De hecho, Ya, si ellos lo que dos pasa es que quieren... al ¿Sí? principio cuando pusimos función y abajo función menos uno, ¿Sí? ¿por qué no me tiraba 5 4 5 4 5 4 todo el rato? Ah, ya, porque es lo mismo que ocurre acá, po. Yo tengo esto acá, lo recibo, entonces estoy llamando a la versión de esta función con un n-1. Entonces después de nuevo voy a seguir reduciendo el número. Entonces nos va a volver a ser 5. Tiene que esperar a que se resuelva todo esto, que es con esta ejecución que está acá, que va a ir reduciendo hasta que esto se resuelva. Y cuando se resuelve, empiezo a retornar los valores y ahí empiezo eh, a imprimir o a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, no va a ocurrir esto que es 5454 porque por el 5 ya pasé, no voy a volver a él, sino que voy a pasar a la siguiente iteración que va a ser con un n-1. Entonces va a ser 4, después va a ser 3, después va a ser 2 y va a ser 1. Ya, pero es que en este caso sí lo entiendo porque A ver, eh, ¿cuál era? Espérate. era uno de los primeros. No, ya, aquí me pasé. ¿Este? No.
Ya, ¿Este? sí, ese, pero es que no, porque ese sí lo entiendo, creo, porque tiene el return. Sí. Pero en el anterior que no tiene un return, no debería como almacenar la variable, ¿o no? Ah, este. Sí, Sí, ese. porque ya, pues, te lleva un 10, entonces te lleva el 10 y lo imprime, ¿cierto? 10. Entonces después llamo a la llamada recursiva. Entonces piensa que es como que abajo de esto hubiera otro print, pero ahora con contador menos uno. Entonces acá voy a imprimir contador menos uno. Y cuando yo haga esto voy a llamar de nueva función, pero con menos 2. Entonces acá es como que hubiera un print. Ah, como que hubiera un print de contador menos 2. Ah, ya, pero cuando le pongo, ya, tengo función contador, se imprime. Después, ¿Sí? función contador menos uno, y cuando se imprime ese, como Ya, mi pues función esto va a contador, llamar al código que existe en la función. Entonces va a imprimir contador con el valor que recibió. Y el valor que recibió ahora es el que tenía antes menos uno. ya ahí caché, ahí entendí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, Y gracias. entonces es lo mismo acá. Oh, entonces, acá lo mismo. Recibo un n, pero acá es más explícito, ¿cierto? Porque recibo el 5, pero en realidad lo que recibo es factorial de 4 porque es n menos uno. Yo acá recibo factorial de 4 es 4 por el de n menos uno que es 3 hasta que llego a un 1 y empiezo a retornar. Y cada vez que uno sabe su valor, se lo retorna al de arriba. Entonces él dice que era 2 por este valor, ahora lo sé, 2 por uno. Él decía que era 3 por ese valor, ahora lo sé, que es 3 por 2, 6, y así. Ya, ¿qué pasa si es que ahora el if está abajo de la llamada recursiva? ¿Qué va a pasar acá? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta definición? ¿Qué pasaría si es que ahora el factorial lo hago y el if n menor o igual a 1, return 1 está abajo de n factorial de n menos 1? ¿Error? Sí, ¿qué error? No para. De hecho, tan simple como eso. Si yo pongo la condición de término abajo de la recursión, esto no para. Porque como les dije, es importante el punto en donde ustedes verifican si esto debería parar. Porque lo primero que querían hacer es ver si es que debo seguir. Si es que debo seguir, sigo. Y si es que no debo, paro. Pero si es que en ningún momento alcanzo a verificar si debo seguir, voy a entrar a una recursión infinita. Ya, entonces, una definición más como general, más conceptual. eh, Recursión es una estrategia para solucionar problemas llamando una función desde dentro de una misma, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado haciendo. Queremos solucionar un problema de forma de que yo estoy llamando a mi función dentro de mí misma, ¿ya? ¿Cuándo usar esto? En general, estos son más definiciones y como guías como de cuándo usar recursión y cuándo no. El caso ideal es cuando ustedes pueden dividir su problema en subproblemas idénticos pero más pequeños. Por ejemplo, factorial lo que hace es que recibe factorial de 5 y él lo que hace es que, para saber mi solución necesito saber factorial de 4. Y después él dice, para saber mi solución necesito saber factorial de 3. Entonces, se fijan que él dice, para yo resolver el factorial de este n, necesito resolver el factorial de n menos 1. Entonces, es el mismo problema, pero más simple. Le digo como, yo me voy a resolver cuando resuelva este problema más pequeño. Sí, se parece a, está relacionado con progresión geométrica y todo esto de que eh, hay un problema más pequeño, hay un problema que se resuelve con un problema más pequeño. Entonces, todo esto está relacionado. Ya, hay algo también conocido como dividir para conquistar. ¿A alguien les suena? ¿O lo ha escuchado? ¿Sí? ¿No? Bueno, este concepto es, es como... ya, voy a volver a la definición. ¿Esto acá?
Julio César. Sí, también va por ahí. Ah, la de antes. Bueno, como dice acá, en realidad esto es una estrategia para solucionar problemas llamando una función dentro de sí misma. O sea, lo que quiero hacer es resolver algo, pero usándome a mí mismo. ¿Ya? Eh, ya, perfecto. Entonces, dividir para conquistar también puede ser un caso en donde yo tengo un problema y lo puedo dividir en sus problemas más pequeños, ¿cierto? Entonces yo no trato de, como decían Julio César o Napoleón, como conquistar toda Europa. Lo que trato de hacer es como conquistar Europa por partes, ¿cierto? Entonces primero conquisto esto de acá, esto de acá, esto de acá, y si es que conquisto todos estos sectores, conquisto el conjunto en completo, ¿ya? Entonces, dividir para conquistar también es la estrategia asociada como a recursión. Entonces, dividimos el problema en sus problemas más pequeños iguales, solucionamos cada uno de estos problemas pequeños y la solución final es un conjunto de las subsoluciones. Entonces, como les decía, quiero dominar toda Europa. Entonces, lo que digo es que, mejor domino estos sectores de Europa primero, y luego cuando los domino cada uno en particular, los junto todos y puedo decir que dominé toda Europa. Entonces, dividir para conquistar. Entonces, es mucho más fácil hacer eso que pensar en atacar a todo un continente, ¿cierto? Acá es lo mismo. Puedo definir un problema tal que su solución está compuesta de definir problemas más pequeños, y cuando junto esos problemas pequeños, la solución de cada uno de ellos termina siendo mi solución general. Entonces, ¿cuál es la estructura de lo que vimos? Hay casos base, ¿cierto? Los casos base son cuando yo termino. Eso es lo primero que tiene que haber. Luego eso hay llamados recursivos, ¿cierto? Como voy a llamar de nuevo a mi función, tal que ahora es con n-1 o con un caso más, o sea, con una forma más simple. Y después lo que hago es que después de que se lo llamo recursivo, formo mi solución en base a la solución de estos llamados recursivos. Entonces lo que podría hacer, por ejemplo, en este caso es caso base, if n igual 1, 0, el llamado recursivo, este que llamo a mi función factorial de nuevo con un n-1, y mi solución a partir de esa subsolución es n o el factorial de n-1. Entonces, n lo multiplico por la solución del problema pequeño y termina siendo mi solución al problema grande. Entonces, en este caso, esto sería factorial, ¿cierto? De n es lo que vimos, el ejemplo que vimos un poco antes. Entonces, viéndolo caso por caso, caso base, su problema menor con solución directa. Entonces, el caso base o condición de término, véanlo como, si es que yo llego a un problema que su solución es trivial, simplemente lo soluciono. En este caso, cuando alguien te llame a factorial de n menor o igual a 1, que sería n igual a 1 o n igual a 0, yo puedo llegar y decir, si es que alguien me pide el factorial de 1 o me pide el factorial de 0, yo puedo ir y decir simplemente esto es 1. Entonces, no hay nada más que hacer en ese caso. ¿Y qué es lo primero que tiene que haber en la recursión? El caso base. Entonces, cuando alguien llegue a este caso base, que sería como el problema más simple de solucionar, yo pongo la solución directamente. Ok. Entonces, el llamado recursivo es si es que la solución no es directa, se obtiene la solución de su problema haciendo llamadas recursivas, que sería llamar a factorial de n-1, ¿cierto? Y la solución final es construir esta en base a la solución del problema más pequeño y todos los problemas pequeños y retornarlo. Entonces, llamado recursivo sería ver el llamado de factorial a n-1, y la solución de mi problema actual, de mi problema grande, es n por la solución al otro problema más pequeño que sería factorial de n-1. ¿Se entendió? Sí, puedo volver. Cualquier duda que tengan, díganme, por favor. La idea es que se resuelva todas sus preguntas acá. ¿Acá o más arriba? ¿Acá? Ya. ¿Pero se entiende el concepto? Es algo más, esto es más, como más abstracto que simplemente código. Ya. ¿Tienen dudas del caso base o del llamado recursivo o todo esto? Como les dije, hagan alusión, por ejemplo,
a esta estrategia conocida como dividir para conquistar. Lo que uno tiene que hacer es, cuando tiene un problema grande, que se da cuenta de que hay problemas como versiones de él más pequeños, que si es que compongo la solución de todos estos problemas pequeños, puedo solucionar el grande, probablemente ahí puedan usar recursión, ¿ya? Y en este caso ocurrió esto, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que el factorial está definido de forma recursiva y que habían casos base y que habían llamado recursivo y que uno podía formar la solución a mi problema usando soluciones más pequeñas y puedo hacerlo de esta forma. Tengo la función, el caso base es el problema más pequeño a solucionar, más simple, que en general la solución es directa. Si es que alguien llama factorial de 1 a 0, retorno 1. El llamado recursivo, cuando ya el caso base no es el caso en el que estoy, tengo que ver cómo hacer una recursión para solucionar esto. Y la solución final es eh, ver cómo compongo esto usando los llamados recursivos para poder llegar a mi solución de mi problema actual, que sería n por factorial de n menos 1. Ya, ¿dudas hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Se ha entendido el concepto de recursión? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y quiénes me han preguntado? Felipe, Laura, Carlos, Simón, ¿todo bien? ¿Bien hasta ahora? Yo no caché mucho, mucho Simón. Ya, quién no cachaste? Ya, Laura sí cachó. Eh, bueno, básicamente tenemos un problema grande que podemos solucionar con subproblemas pequeños, ¿cierto? Entonces, lo que hice acá fue desglosar el llamado recursivo y la forma recursiva en que solucioné factorial. Ya. Ahora, ¿cómo idear una solución recursiva? Ya, entonces cuando ustedes identifican un problema en el cual ustedes se dan cuenta de que pueden hacer como su problema más pequeño, eh, ¿cómo idear esta solución? ¿Cómo armarla? ¿Cómo decir como ya, lo que voy a hacer es esto para poder solucionarlo? Entonces, lo primero es entender el problema, ¿ya? Como ver cuál es el problema que estoy enfrentando y darse cuenta de que aquí puedo aplicar recursión o puedo dividirlo en problemas más pequeños para que puedo resolver este problema grande. Definir cuál será el input de la función. Eso es importante. Definir con qué va a partir mi función. Cuál va a ser el llamado, qué es lo que voy a recibir al principio, de forma de que cuando yo haga un llamado recursivo, cómo voy a ir modificando estos parámetros de entrada. ¿Ya? Encontrar el caso base. Eso es importante. Darse cuenta ya. Cuando ¿verdad? Ahí sí. Entender. Perdón. Eh, ya significa que están atentos. Un alumno dijo que decía que había un error ortográfico. Ya, encontrar el caso base. Entonces, lo que tienen que hacer es ver la versión más simple del problema, tal de que ustedes llegan y pueden llegar y solucionarlo. ¿Ya? Y después, esto es una de las partes más importantes. Asumir que el llamado recursivo a la función retornará el valor correcto eh, para el input, menor que el actual. Ya, entonces, ¿qué se refiere a esto? Tienen que asumir de que, por ejemplo, yo acá lo que hice fue simplemente decir, el factorial de n es tal que, si es que es n menor o igual a 1, es 1, y luego lo que yo digo es que es n por el factorial de n menos 1. Entonces acá lo que yo hice fue simplemente asumir que esto de acá funcionaba. Dije, este es el n por la solución de esto de acá. Y yo estoy asumiendo de que esto va a funcionar y que esto va a dar la solución correcta. Si es que hicieron la definición bien, paso a paso, hicieron el caso base bien, hicieron la llamada recursiva bien, tienen que asumir de que esto de acá va a funcionar y que les va a dar la solución, ¿ya?
Eso es bien importante. Entonces, ¿entiende el problema? ¿Cómo se puede dividir? Definir cuál va a ser el parámetro de entrada de la función, de forma que cuando vaya ejecutando esta recursión, esto se vaya modificando. Encontrar el caso base, que va a ser el caso más simple, de forma que esto, si es que me llaman, por ejemplo, factorial de 1, yo voy y retorno 1. Y después asumir que este llamado recursivo va a funcionar. Y por último, pensar cómo usar este retorno para solucionar el problema actual. Algo trivial. Algo trivial es algo como simple, fácil de solucionar. Entonces, sí, de hecho, probablemente van a ver la palabra trivial mucho en la carrera. Cuando estén en los cursos de cálculo y uno le diga como al profe, hay muchos profes que hacen esto, es como, pero profe, ¿cómo demuestro eso? Y el profe siempre dice, pero eso es trivial. Y te deja ahí como, pero profe, no sé, pero si es trivial deberéis saber hacerlo. Y eso siempre eso es súper mala onda. Pero la palabra trivial significa que es algo simple y fácil de hacer. Y luego pensar cómo usar esta recursión, esta solución esta solución a su problema, que la llama recursiva, para solucionar el input actual. Entonces, tengo un último ejemplo. Y con esto terminamos. Ya, un algoritmo recursivo que sume los dígitos de un número. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces lo que quiero hacer es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, de forma que me quede la suma de estos dígitos como 15. Y entonces, este es el código. Voy a ir viéndolo paso por paso. ¿Qué es lo que hace esta función recursiva? Recibo un n, ¿cierto? Y entonces, siguiendo esta lógica acá, tengo que recibir un número que voy a ir viendo, modificando en la recursión, ¿cierto? Tengo que encontrar el caso base. Ya, ¿cuándo va a ser? Vean cuál sería el problema más trivial para sumar los dígitos de un número. Imagínense me queda este número. ¿Cuál sería el input más fácil que yo podría solucionar? ¿Qué pasa si alguien me ingresa no sé, un 353? Ese ya es un poco más complejo, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien me ingresa un 3? ¿Cuánto es la suma de dígitos del número 3? Que tenga solo un dígito, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien me ingresa, por ejemplo, un 6? ¿Cuál es la suma de los dígitos de 6? ¿Cuál sería la suma de los dígitos de 6? Si es que alguien me pasa solo un 6. 6, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir para saber que estamos en el caso base? ¿Cuántos dígitos tiene que tener mi número? 1, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar de que el número que está ingresando está entre qué valores. ¿Cuándo sé que un número tiene más de un dígito? Por ejemplo, el 5, 6, 7 tiene un dígito, ¿cierto? Entre 0 y 9, ya, perfecto, ¿cierto? Si es que alguien me ingresa un 10, eso ya va a tener 10, va a tener dos dígitos o más, ¿cierto? Entonces, si es que yo verifico que mi número sea menor a 10, significa que este número va a tener solo un dígito, y está entre 0 y 9. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Se entendió eso, cierto? Entonces, el caso trivial es ver. Bueno, en este caso, lo que hice fue, si es que el número divisible al hacer esto, termina siendo 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es esta división? Es la división entera, ¿cierto? Podría reemplazar esto también como if n es mayor a 0, mayor o igual a 0, y menor a 10, ¿cierto? Pero lo que yo acá es ver la división entera, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Cuántas veces cabe el 10 completamente en este número? Entonces, si es que cabe 0 veces, si es que cabe 0 veces, significa de que este número está entre 0 y 9. Si es que ya cabe una vez o más, significa que el número es 10 o 11 o cualquier otro número, ¿cierto? ¿Se entiende por qué esto acá es lo mismo que esto acá?
básicamente estoy viendo cuántas veces cabe el 10 de forma completa en este número. Si es que cabe 0 veces, significa de que este número está entre 0 y 9, porque la única forma de que 10 caiga 0 veces es de que el número sea un 1, un 5, un 9, ¿cierto? Porque 9 dividido en 10 cae 0 veces. 5 dividido en 10 cae 0 veces. Pero si es que, por ejemplo, es 10, 11, 12, al menos cabe una vez. Entonces, la única forma de que el número que 10 quepa 0 veces acá es de que esté entre 0 y 9. Ya, entonces ese es el caso base, ¿cierto? Luego, lo que hago es, véanlo, tengo esto acá, lo que yo podría hacer es sacar un dígito, ¿cierto? Sacarle un dígito a este número y decir, la solución a mi problema va a ser este dígito más la solución a sumar dígitos con un dígito menos, ¿cierto? Entonces lo que yo hago acá es, a n le hago módulo 10. ¿Qué pasaría si yo tengo acá un, no sé, un... y para mostrar el ejemplo anterior, 9 dividido en 10 me queda 0, ¿cierto? Si pongo un 5, me queda 0. Si pongo acá un 11, pasa a ser 1. Cualquier otro valor, desde 10 hacia arriba, va a ser 1. Si pongo acá 20, no sé, esto, me queda 24. Y entonces, ¿qué pasa si es que yo acá hago, por ejemplo, 123 módulo 10? ¿Cuánto es eso? ¿3? Ya, porque acá estoy tomando el resto, ¿cierto? Ahí, pero 1, 2, 3, 4, 5 te da 1, 2, 3, 4, 5 porque necesitas que sea 0. No entendí esa pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, si sumo los dígitos, te da 15. Y entonces, eh, no sé si podrías reformular la pregunta o hablar por micrófono si es que es necesario. O sea, si es que puede hacerlo. Ah, ya. Porque fíjate, si yo pongo un 5 y hago división entera, me queda 0. Porque estoy viendo cuántas veces cabe el 10 de forma completa. Véelo como la división del colegio. Que uno hace división del colegio, entonces ve cuántas veces cabe acá, veo cuántas veces cabe y luego divido. Entonces si pongo 50 me cabe 5 veces. Cualquier número que sea de 10 o más va a ser 1. De hecho, si pongo acá 125, me va a decir que cabe todas esas veces. Entonces, la única forma de que un número esté entre 0 y 10, o sea, entre 0 y 9, es de que esto sea igual a 0. Y si es que el número que me ingresan me sale que es igual a 0, yo retorno el n, que sería el mismo número. Sí, si te da número de un dígito, esto retorna 0. Ya, eh, entonces, tengo dígitos de un número, ¿cierto? Con esto, si es que el número tiene un dígito, retorno el número en sí. Ya es el caso base. Entonces, si es que yo hago 123 módulo 10, esto me retorna el último dígito, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo haga módulo 10, por ejemplo, si tengo todo esto, me da el 5. Entonces, con el módulo 10, lo que yo hago es sacarle este último dígito. Entonces, con esto acá, lo que hago es que saco el último dígito. Entonces, por ejemplo, si es que alguien me ingresa 35, o pongámosle 235, esto es 5. Entonces, acá me queda 5 más la solución a mi problema más pequeña, que sería 235 división entera 10. Entonces, ¿qué me queda de esto acá? 235 división entera. ¿Qué me queda? ¿Cuál valor me sale acá? Ah, no, porque esto se puede poner paréntesis, pero como es solo una línea, se entiende. Me queda 23. ¿Ya se entiende? ¿Se entiende el procedimiento? Si a este número le hago módulo 10, me queda el resto, o sea, el último dígito. Y si esto acá le hago división entera, me queda todo lo otro, 23. Entonces esto funciona para cualquier número.
Pongo acá esto de acá y ejecuto esto. Me queda el 5, división entera, me queda todo el resto. Entonces lo que estoy haciendo acá es, tomo el último dígito y llamo al llamado recursivo de forma que ahora tiene un dígito menos. Entonces después esto va a llegar acá. Entonces, por ejemplo, para 123, va a llegar acá 123. Voy a recibir el n. Ya. N división entera igual a 0. No, porque tengo más de un dígito. Entonces saco el 3 y le digo 3 más lo que queda acá, que sería 1, 2. Llevo acá 1, 2. ¿Tiene un dígito? No. Tomo el 2 y ingreso acá a sumar dígitos de 1. ¿Tiene un dígito? Sí. Entonces me queda finalmente lo mismo que iba con factorial. De la solución de la primera llamada, que sería 3, o sea, 3 más la solución de la otra llamada, que sería 2 más la última llamada. Entonces si ejecuto esto, me queda 6. Si pongo sumar dígitos de 1, me queda 1, o cualquier otro dígito que yo pongo, por ejemplo 6, funciona. 7, y si yo pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, me queda 15. Sí, eso era lo último. ¿Por qué si llega el return vuelve a partir? Cuando llega el return, esto tiene que ver con lo que vimos antes. Bueno, y con 99, 18. Por eso les decía, tienen que asumir de que esto va a funcionar. Si quisieron la implementación bien, se fijan, son 3 líneas. Yo hice el caso base bien, hice el llamado recursivo bien, y después puedo llegar y usar esta función. Sí, tenía otro más, pero lo puedo ver, puedo la otra clase retomar esto último para que lo puedan entender bien si tienen dudas. Y ver este último ejemplo. Se define acá arriba. Las funciones recursivas lo que hacen es que cuando se definen se llaman a sí mismas. Ya. Entonces, les voy a dejar, es que hay algunos que tienen más clases. Ahora, yo creo que la mayoría de ustedes. Sí. Voy a subir esta clase, el video, voy a subir esto, y la siguiente clase voy a retomar con esto último. Para que puedan verlo bien y vamos a hacer esta actividad también. Ya para entender que entendieron bien todo. Pero ¿cómo sabe que tiene que sumar? Por eso digo, tienen que asumir de que esto va a funcionar correctamente. Porque esto acá saca el último dígito y todo esto queda con todo el resto. Bueno, ya hay gente que tiene otra clase, así que la siguiente clase volvemos con este ejemplo y voy a hacer de nuevo un repaso breve para que lo podamos ver. ¿Ya? Para los que tuvieron dudas. Y ahí esto igual entra después como quizás para la prueba más adelante. Ah, no se cambia. Si ya entregaste el laboratorio, hiciste ahora el laboratorio nuevo, no se pierde eso. Pueden hacer laboratorios pasados. Eso. Ya. Que les vaya bien. Nos vemos en la siguiente clase.